prepare tu corazón, Dios te eleve y te pueda conectar con Él. Abrí tu corazón a lo que Dios quiere hacer. Abrí tu corazón a lo que Dios quiere hablar. Abrí tu corazón a su presencia. Que tu fuego consuma mi ser. Derrámate con tu poder. Quiero más de ti, Señor. Que tu fuego consuma mi ser. Derrámate con tu poder. Quiero más de ti, Señor. Que tu fuego consuma mi ser. Derrámate con tu poder. Quiero adorarte a ti. Que tu fuego consuma mi ser. Derrámate con tu poder, Señor. Quiero adorarte a ti. Que tu fuego consuma mi ser. Derrámate con tu poder. Quiero adorarte a ti. Quiero adorarte a ti, Dios. Quiero adorarte a ti. Quiero adorarte a ti, Dios. Quiero adorarte a ti. Que tu fuego consuma mi ser. Derrámate con tu poder. Derramate, Señor, en esta noche con tu poder, con tu presencia, Señor. Que esta noche, Padre, vos nos hables
Y vos toques cada uno de los corazones, Señor. Cada una de las vidas, Señor. Que vos transformes, Señor, revoluciones, Señor, cada corazón, Señor, para lo que se viene, para lo que estamos viviendo, Señor. Te rogamos, Señor, en esta noche, que tu presencia, que tu poder se manifieste aún más. Que esta noche, Señor, podamos vivir lo sobrenatural de tu presencia. Gracias por lo que vos estás haciendo. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Tu presencia, Señor, que transforma. Tu presencia que llena. Está en este lugar. Gracias, Señor. Podés tomar tu lugar. Qué bueno es estar una vez más todos juntos. Acá, digamos, primer culto de jóvenes, después de un retiro que me contaron que fue tremendo. He visto videos, he escuchado a algunos chicos que me contaron cómo Dios les habló a cada uno. Y después, no terminó solo ahí, sino que tuvimos el retiro general de la iglesia, donde Dios aún estuvo hablando mucho más. Así que, qué bueno es estar en casa, qué bueno es arrancar el año, ¿no? Pues yo en algunos momentos contaba que siempre los retiros, para mí, es como una especie de inicio del año. No puedo arrancar el año si de repente no estoy en un retiro, no escucho lo que se va a hablar en un retiro o no vivo en un retiro. Si bien en el de jóvenes me tocó estar espiritualmente, verlo desde afuera, pero en el retiro general, ahí pude recibir y pude escuchar. Y todos los años, de hace más de 10 años, me toca participar. Siempre ha sido un momento importante para el inicio del año. Ese momento donde de repente uno dice, Dios nos está hablando, Dios está llevando a realizar tal o cual tarea. Entonces es buenísimo arrancar un culto de jóvenes después de un retiro, porque entendemos cuál es la dirección y hacia dónde vamos. Así que si te tocó no participar, si no pudiste estar o no quisiste estar, te recomiendo de que puedas buscar o acercarte a los chicos de medios para conseguir los videos, para conseguir los audios. Fue tremendo lo que Dios estuvo hablando, tanto en el culto en el retiro de jóvenes como en el retiro general. Así que te animo a que no te lo pierdas, te animo a que puedas escuchar y a que puedas prestar atención a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está diciendo. Y como decía al principio, este es el momento donde venimos a este lugar, además de encontrarnos con amigos, además de encontrarnos con aquellas personas que queremos, de disfrutar un momento, de charlar, de hablar, o de realizar alguna actividad dentro de la iglesia. Este es el momento donde nos reunimos. Un grupo de chicos entre 12 y 30 y pico de años, yo estoy en 33, pero sé que hay algunos que son mayores, entre paréntesis jóvenes, para buscar de la palabra de Dios, para buscar de la presencia de Dios. Este culto, esta reunión es la excusa para que vos puedas encontrarte con Dios. Para aquellos que vienen por primera vez puedan conocer el amor de Dios. Así que si estás en esta noche por primera vez, tenés que saber que venís para darle la oportunidad, o para darte la oportunidad de poder conocer a Jesús, de poder conocer a Dios. Entonces, este momento, siempre, como dije al principio, pedimos que sea el momento donde podamos prestar atención, donde por 30, 35, 40 minutos más o menos, que es lo que va a durar, calculo yo, puedas poner tu atención, puedas poner tus pensamientos, puedas prepararte mientras me escuchás hablando, ir preparándote, ir despojándote de todo aquello, de toda la semana, del trabajo, de tus proyectos, de las cosas que venís cargando de la mochila, te las puedas sacar y puedas decir, Señor, Dios, Jesús, ¿qué me querés decir?
Señor, Dios, Jesús, no te conozco, pero esta es la oportunidad para poder conocerte. Pero eso requiere de que pongamos nuestra atención. Eso requiere de que abramos nuestros oídos. Dios no puede intervenir en nuestras vidas si la persona no permite que Dios intervenga. Es como ir al médico. Uno va al médico y va entregado a que el médico haga lo que tenga que hacer. Ahora, el médico no puede hacer nada si uno no va a su consulta o no se va a hacer atender. Dios opera de la misma manera. Cuando disponemos nuestra vida, cuando disponemos nuestros oídos, cuando disponemos nuestra atención a escuchar lo que Él nos quiere hablar, es imposible que no suceda nada. Cuando hay un encuentro con Jesús, es imposible que no pase algo. Entonces, te animo en esta noche a que puedas disponer tu corazón y tener ese encuentro con Dios. Ahora, nos encontramos en una sociedad, no solamente argentina, sino una sociedad, digamos a nivel mundial, donde es muy fácil entrar en un estado donde las personas se sienten defraudadas, donde las personas no hacen lo que quieren, o donde las personas entran en esa posición de resignación. ¿Qué es la resignación? La resignación es el aceptar algo, una situación, una cosa, como irremediable. Puede ser un estado o una situación que sea molesta o perjudicial para nosotros. El resignarse generalmente sucede después de uno haber luchado o haber peleado por solucionar ese problema. Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿no? Y más pensando como argentinos, como latinos o como personas que vivimos en este país, es muy común encontrarse en la calle, hablar con las personas, o es muy común encontrarse en un estado de resignación, un estado donde la sociedad, la economía, los dirigentes no sirven, donde no nos dan garantías, donde uno se encuentra diciendo, bueno, ya está, ¿para qué me voy a esforzar si de repente las cosas acá no funcionan? Entonces, el estado de resignación suele suceder cuando uno se encuentra frente a alguna adversidad que no puede solucionar, donde uno vive resignado, donde uno vive como que ya no me importa más nada, ya no me importa la política, ya no me importa la sociedad, ya no me importa absolutamente nada. Muchas veces sucede en los jóvenes que ni siquiera les importa ponerse a estudiar, porque uno se encuentra frente a algo que de repente no tiene solución. Frente a una situación donde de repente uno no puede hacer más nada, más que resignarse y decir, bueno, las cosas son así, o abandonar. Hace un tiempo nos tocó hacer algunos trámites en Cancillería, y una de las cosas que más me llamó la atención en todo este último tiempo, donde hubo más movimientos, más problemas económicos y sociales, cómo la gente hacía colas para hacer trámites, muchos para buscar trabajo en otros lugares, o escaparse, o irse resignados frente a la situación que se está viviendo. Es muy común ver en las personas que frente a una situación se resigne. En la facultad, saliendo de lo económico, cuando uno va a la facultad y arranca el primer año, por lo menos en las facultades públicas, uno no entra en un aula. Arrancan 300, 400, miles y miles de chicos, donde de repente el primer día de clase, si no llegas temprano, te toca escucharlos desde afuera, te toca escucharlos del pasillo. ¿Alguna vez le pasó? A los que le van a pasar ya les voy contando, lleguen temprano en su primer día de clases, porque está lleno de personas. Así sucede durante una semana, en esas semanas, 2, 3 semanas, se estima que un 5% termina dejando, o porque es muy temprano, o porque de repente no quiere hacer el esfuerzo de estar esperando en el pasillo tratando de escuchar, o de preguntarle a alguno que grabe con el celular para que te pase la teórica de la facultad. Siempre hay un porcentaje que termina abandonando los primeros, resignándose, diciendo, no, la facultad no es para mí. No, 30 grados de calor ahí adentro de un aula, no, chao. En otro momento será. Le voy a decir a mis viejos que me paguen una privada. Pero el mayor deceso, el momento donde más gente termina abandonando, es después del primer famoso parcial. Cuando viene el primer parcial, ahí hay otro abandono. Y no vamos a meter a ningún equipo acá. Pero
en esos momentos, por ejemplo, en la facultad, si uno presta un poco de atención, se empieza a dar cuenta diciendo, che, pará, antes nos entramos en un aula y después del primer parcial entramos todos en un aula. Y ni hablar cuando pasa el cuatrimestre, y ni hablar cuando uno llega a los últimos años, donde de repente el profesor en vez de corregir a 50, termina corrigiendo a 7, 8. ¿Qué es lo que pasa en el medio? ¿Qué es lo que sucede en el medio? ¿Por qué hay tantas personas que terminan dejando, abandonando o resignándose? De eso se trata la resignación. Y es interesante porque la resignación es un problema social actual. No es algo que dice, bueno, me encanta porque siempre uno escucha que al argentino le gusta quejarse, el argentino es como que exagera. Sí, no, en Argentina pasa esto, los pibes se anotan en la facultad, nosotros pagamos los impuestos, les pagamos esto y después abandonan. Entonces le echa la culpa a la gente, pero esto no sucede solamente acá, esto sucede en todas partes del mundo. La resignación no es una cuestión del tercer mundo, la resignación es global. La resignación sucede en todos los niveles. La resignación no es solamente para aquel que está en una situación económica muy complicada y no puede llegar a pagarse las cosas, sino que la resignación sucede desde el más pobre a clase media al más rico. La resignación es un estado donde uno entra y no se termina dando cuenta en la depresión que puede entrar inconscientemente. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de la realidad, cuando hablamos de lo que sucede, hay un famoso dicho que dice, la realidad cancela los sueños. Realidad cancela sueños, realidad cancela proyectos. La realidad del país, la realidad de la sociedad, la realidad política cancela tus sueños, tus proyectos y tus ganas tal vez de crecer o de hacer algo. Cuando nos chocamos con la realidad es donde, y cuando permitimos resignarnos, es donde eso cancela todos nuestros proyectos. Ahora, una situación similar vivían el pueblo de Judá, en el reino de Judá, y la historia está en el libro de Daniel, que yo te invito a que puedas agarrar tu Biblia, tu celular, y entres a Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel está después de Ezequiel, y lo dejes abierto ahí, dejes tu celular ahí en Daniel, porque vamos a desarrollar un poco lo que estaba viviendo esta sociedad, lo que le estaba pasando, para entender que la resignación no es una cuestión actual, no es una problemática actual, sino que es una problemática no solamente global, sino que atraviesa la cronología de punta en punta. Más o menos, estimadamente 500 años antes de Cristo, teníamos al reino de Judá, donde en el versículo 1 del capítulo 1 de Daniel, dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, continúa en el versículo 2 diciendo, y el Señor, se está refiriendo a Dios, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Perdón, estaba hablando del Señor, el rey Nabucodonosor. Bueno, está en mayúscula. Ah, no, sí. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Entonces, ahí nos encontramos con una realidad que estaba viviendo el pueblo de Judá. Un pueblo que tenía una promesa de Dios, un pueblo que tenía un propósito, donde de repente se encontró en una situación donde otro pueblo, donde otro rey, con otra cultura y otros dioses completamente diferentes, los terminan sitiando, los terminan invadiendo. Ahora, nos habla que el Señor los entregó. Fueron entregados ellos, la nobleza,
los utensilios y todas las cosas preciosas y tesoros que tenía ese pueblo a disposición de otro rey, completamente pagano, completamente diferente a lo que ellos creían y vivían. Ahora, esa situación es un poco resignante. Me imagino ahí a todas las personas que de repente, siendo el pueblo elegido por Dios, teniendo las promesas de ser la nación más grande del planeta, teniendo un montón de promesas y un montón de proezas vividas por Dios, encontrarse ante la situación de que de repente la realidad, otro rey más poderoso, más grande, los termina invadiendo y tomando lo más importante de ellos, generó una frustración, generó un malestar y generó por sobre todo una resignación que cancelaba los proyectos, los sueños y las promesas. Muchas veces, frente a las adversidades, no sabemos cómo manejarnos, no sabemos cómo responder. Y frente a esas adversidades, muchas veces nuestra respuesta o nuestra acción termina siendo incorrecta. ¿Cómo nos manejamos frente a esta adversidad? ¿Cómo nos manejamos frente a este rey? ¿Qué hacemos? ¿Nos revolucionamos? ¿Nos levantamos? ¿Vamos a una batalla? Pero de repente fue todo tan simple y sin entrar en detalles, sin entrar en guerras, porque no menciona nada de eso. Nabucodonosor llegó y lo sitió. No quiero imaginar o no puedo imaginar cuál habrá sido la respuesta, si por lo menos se defendieron o si simplemente dijeron, bueno, llegó alguien, como que alguien llega a tu casa y diga, bueno, de ahora en más esta es mi casa. Y me voy a llevar todas estas cosas importantes y tus tesoros van a ser míos. Y vos me vas a responder a mí. Es raro, si alguien se te mete en tu casa mínimamente, o llamás al 911, o reaccionás o haces algo. Pero evidentemente este pueblo se encontró con una resignación y con una entrega frente a esta adversidad, frente a este problema. Muchas veces, y hoy actualmente escuchamos a muchos hablar de adversidades. Cuando uno pone en Netflix, las películas que más valoración o los documentales que más valoración tienen son documentales o biopics de personas que superaron una adversidad. Y por eso nos encontramos no solamente con personas y películas de personas que superan una adversidad, sino de gente que escribe sobre cómo superar esa adversidad. Ahora, ¿qué pasa cuando ninguna de esas fuentes, ninguno de esos recursos nos sirve? Uno dice, bueno, ya está. Hoy nos encontramos con personas que frente a problemas o buscan una iglesia, o van a yoga, o prueban con esto, o prueban con lo otro, se compran tal libro, van al psicólogo, hacen aquello, lo otro, buscando ayudas, tratando de ver quién tiene la respuesta para superar una adversidad. Pero cuando no se encuentra, cuando no la encuentran, cuando no la entienden, entran en ese estado de resignación. Y eso mismo les tocaba vivir al pueblo de Judá. Ese resignarse, ese rendirse, ese aceptar o abandonar, ese perder algo y simplemente decir, bueno, ya está. Seguramente hubo una lucha, la cual no fue la adecuada para la situación, porque no lo pudieron revertir. El sentimiento de resignación los llevó al de sentirse defraudados y sentirse abandonados. Estaban siendo entregados en manos de alguien que no tenía el mismo propósito con ellos. Siempre la realidad va a buscar cancelarte las promesas que Dios tiene para vos. Siempre las adversidades y las situaciones que a uno le toca vivir van a buscar cancelar, eliminar o echar por tierra lo que Dios te prometió o lo que Dios quiere hacer con vos. Es por eso que cuando nos enfrentamos en una adversidad, es importante, primeramente, hacer lo que hizo Daniel. Y Daniel, en el versículo, 6, dice que estaba entre las personas que fueron tomadas como rehenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel
Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel, que volvemos a hablar de él, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, nos encontramos con un Daniel que estaba frente a las mismas problemáticas y situación que todo el pueblo. A diferencia de todo el pueblo, él estaba entre la nobleza, que era separada para que sirvan al rey Nabucodonosor. Ahora, frente a esa nobleza, habría un montón de personas más. No sé si decenas o centenas de personas que eran nobles, que estaban en la administración o estaban en la parte noble del reino de Judá. Ahora, esas personas, de este centenar de personas o decenas de personas, en este libro se empieza a destacar a estos 4 personajes. Y principalmente, en inicio, a un Daniel, que supo entender una de las cosas principales para poder enfrentar la adversidad, lo cual fue su identidad. Entender la identidad es lo que nos lleva a comprender y a saber cómo manejarnos frente a la adversidad. Daniel tuvo en claro lo que estaba sucediendo, tenía en claro cuál era la realidad que estaba viviendo, no se negaba a lo que estaba pasando, a encontrarse en una situación de esclavitud, sino que él pudo entender primeramente cuál era su identidad. ¿Y cuál era su identidad? Ser hijo de Dios. ¿Cuál era su identidad? Ser un hombre de Dios. Ahora, cuando uno tiene en claro esa identidad, es cuando uno aprende y entiende cuáles son los pasos que tienen que dar. Daniel, frente a toda esta situación de estar presionado, si bien a este grupo, esta élite se la llevó aparte, iba a tener otro tipo de trato, se los iba a enseñar, se los iba a preparar, se los iba a alimentar, inclusive hasta con la comida del rey. El rey Nabucodonosor aparentaba ser bastante bueno en ese momento. No los quería matar, no los quería eliminar, los quería usar para su propósito. Entonces, lo van a alimentar bien, me lo van a cuidar, van a aprender las lenguas durante 3 años y después me lo mandan de vuelta porque me van a ser útil. Ahora uno podría decir, bueno, me invadieron los ingleses, ahora paso a ser inglés, voy a comer comida inglesa, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y uno puede decir, bueno, tan mal no la estoy pasando, peor es que nos maten a todos, ¿o no? Dentro de todo, este tipo con su locura vino bien. Pero sin embargo, Daniel tenía algo en claro, lo cual era su identidad en Dios. Y esa identidad fue lo que lo llevó a tomar decisiones frente a la adversidad. Esa identidad y esa claridad de cuál era su misión es lo que lo llevó a tomar la decisión de no contaminarse. El no contaminarse con la comida del rey, el no contaminarse con las tradiciones de otra civilización, el no contaminarse con lo que otro puede traer de afuera, por más de que no sea tan malo, solamente pudo ser impulsado por su identidad en Dios. Es por eso que cuando no se entiende, no se discierne, no se comprende en profundidad cuál es nuestra identidad, se hace más factible, se hace más fácil caer en rendición o en abandono. Es difícil definirse frente a la adversidad, cuando no se tiene en claro cuál es nuestra identidad. Daniel conocía claramente cuál era su identidad. Daniel conocía claramente cuál era la problemática. No se trataba de que Daniel tenía que luchar, no se trataba de que transforme algo por fuerzas o por imposición. No se trataba de la lucha que él podía generar siendo hijo del rey, diciendo, acá me sublevo, me rebelo, arranco primero con estos 3, vamos a convencer al pueblo de Judá y vamos a levantarnos en armas contra Nabucodonosor. No, esa no fue la reacción, porque Daniel entendía cuál era la identidad y Daniel entendía cuál era la problemática. Hay personas que se niegan a la problemática y no se dan cuenta contra qué están luchando. Daniel entendía con claridad contra qué estaba luchando
Y eso lo llevó a saber cómo moverse. La lucha se inicia lo que somos, entendiendo lo que somos en Cristo. Tu identidad como hijo de Dios, tu identidad en Jesús es lo que vence. Por eso Él propuso en su corazón, proponer es exponer un proyecto o una idea a otro para que lo acepte y dé su conformidad para realizarlo. Él propuso primeramente, frente a esta adversidad, en su corazón, no contaminarse. Él propuso en su corazón no dejar que lo de afuera limite o condicione su vida. Daniel tenía en claro su identidad. Daniel tenía en claro las problemáticas, pero él entendía cuál era su misión. Y por eso, en su corazón propuso no contaminarse. No contaminarse y no resignarse a perder cuál era su identidad. Él entendía la importancia de no contaminarse con lo que estaba sucediendo afuera. Él entendía la importancia de no contaminarse con las adversidades. ¿Cómo es tu comportamiento frente a una adversidad? ¿Dejás que eso te contamine? ¿Dejás que eso te afecte? ¿Dejás que eso te condicione? ¿Cómo te comportás frente a algún problema? ¿Cuál es tu manera de reaccionar? ¿Te resignás? Ahora, cuando no se entiende la identidad, muchas veces las propuestas terminan quedando en la intención. Si no hay identidad, no hay una propuesta. No puede haber una propuesta que sea aceptada o avalada por Dios. Si mi identidad no está en Cristo, todo lo que yo pueda llegar a proponer puede llegar a quedar en la intención. ¿O nunca les pasó de proponerse algo, decir hoy arranco la dieta y de repente dura 1, 2, 3, el famoso el lunes arranco y nunca llegar al fin? O hoy voy a cambiar tal o cual cosa y por más de que uno se proponga, después se termina dando cuenta de que no llega al fin deseado. Ahora, cuando hay visión del propósito de Dios, cuando entendemos lo que Dios quiere hacer, cuando entendemos cuál es nuestra identidad, cuando entendemos cuál es nuestro rol en lo que Dios quiere hacer, es ahí donde toda propuesta deriva en una acción concreta. Cuando el Espíritu Santo revela y nos da discernimiento de cuál es la misión de que Dios puso en nuestras vidas, es cuando toda propuesta continúa con una acción. Daniel propuso no contaminarse, lo cual Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y eso lo llevó a una acción, la cual es pedir. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él el rey mi cabeza. ¿Qué es lo que le está diciendo este eunuco a Daniel? Que no podía acceder a la petición que Daniel estaba haciendo. ¿Por qué? Porque corría riesgo su cabeza. Si el rey se daba cuenta de que esas personas no se estaban alimentando y su cara, su semblante, su cuerpo no era como el de los demás, se encontraba más pálido o mal alimentado, el eunuco estaba haciendo mal su tarea, por ende, la cabeza de ese eunuco iba a ser... Ahora, es interesante porque Daniel le pidió a Dios y se propuso en su corazón no contaminarse, lo cual lo llevó a plantearle esta situación al eunuco. Y donde Dios, previo a la respuesta de esta persona, dice que puso a Daniel en gracia y en buena voluntad. Caer en gracia
influenciar a otras personas. Entender la identidad nos lleva a influenciar a otras personas. Daniel entendió lo que le estaba pidiendo a Dios y por causa de la misión que Dios tenía con este pueblo, le dio los recursos que él necesitaba. Gracia y buena voluntad. La influencia no se trata, o la gracia no se trata de personalidad, o no es un rasgo natural que uno puede llegar a tener. La influencia se da en este entorno por la identidad en Cristo. Cuando Dios interviene es cuando Él nos da la capacidad, el entendimiento y la fuerza para poder influenciar a otros. Cuando se entiende y se acciona en el sentido de Cristo, de Dios, de Jesús, es cuando los recursos del cielo intervienen. Es cuando Dios empieza a operar y Dios empieza a acomodar las cosas para que sucedan. La intervención de Dios nos lleva a definirnos frente a las adversidades. Daniel estaba definiendo cuál era su identidad, estaba definiendo cuál era su posición y frente a eso estaba accionando. Es por eso que muchas veces nos encontramos frente a estas adversidades donde uno se siente en una situación compleja, tanto en el trabajo, en el colegio, en la facultad, en las amistades, donde las cosas quieren tratar de condicionarnos y quieren venir a eliminar cuál es nuestra verdadera identidad en Jesús. Es ahí donde tenemos que ir a las bases, es ahí donde tenemos que ir a entender qué es lo que Jesús quiere hacer e hizo con nosotros para poder definirnos y para poder afrontar estas adversidades. No importa lo que digan las redes sociales, no importa lo que digan las noticias, no importa la persecución que vivas, cuando nos proponemos en nuestro corazón por las cosas de Dios, por su misión, es cuando sucede lo imposible y se vive lo sobrenatural de Dios. Es por eso que tu identidad en Jesús, tu identidad en Dios, cancela, elimina y tira por tierra toda adversidad y toda limitación. Tu vida es importante para Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos esa importancia, cuando entendemos esa identidad, es donde Él empieza a actuar. Ahora, es muy común creer que las cosas, que este tipo de cosas, como le pasó a Daniel y a sus 4 amigos en este libro, solamente suceden a algunos. ¿No? Es muy común que cuando uno habla de alguna historia de la Biblia, es muy difícil a veces identificarse, porque dice, bueno, pasó con algunos. Ahora, cuando Dios hace las cosas, cuando una persona se determina a su misión, se determina a su identidad, es cuando Dios empieza a usar a todos. Es cuando Dios empieza a utilizar a otras personas. Es cuando Dios empieza a mover los corazones de otros. Cuando un corazón se determina, no hay nada que te elimine o que te deje afuera. Daniel y sus amigos, porque Daniel no estaban solos, eran 3 más, entendieron la grandeza y la omnipotencia del poder de Dios. Daniel tenía la certeza de cuán grande era la envergadura del plan de Dios. Daniel empezó a ver en esos momentos donde él definió, donde él se marcó frente a la identidad, frente a su identidad, empezó a ver la intervención de Dios. Tuvo gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos, como dije hace un rato. Ahora, hablando un poco de los eunucos, estas eran personas que eran castradas, eran esclavos, pero a diferencia de los esclavos, los eunucos eran castrados y eran preparados exclusivamente para el servicio del rey. A diferencia de un esclavo podía tener una familia, un esclavo se podía enamorar, un esclavo podía llegar a tener sentimientos. Sin embargo, los eunucos eran preparados exclusivamente para servir de forma incondicional a Dios. Eran castrados, los cuales no eran solamente castrados de su virilidad, sino que eran despojados de su libertad, de sus deseos y de sus sentimientos. Ahora, a Daniel y a estas 4 personas y a toda esa nobleza,
Nabucodonosor fue muy inteligente y le puso al jefe de los eunucos, una persona inquebrantable, una persona que no era fácil de convencer o que era imposible de convencer, una persona que era imposible de torcer las decisiones o las directivas que él tenía. No se lo podía coimear, no se podía llegar a un arreglo. Ahora es interesante que Daniel no es que tuvo gracia frente a una persona que empatizó con Daniel y dijo, pobre Daniel, está de esclavo, bueno, vamos a seguir con tu tradición judía y vamos a darte lo que vos me estás pidiendo para comer y nada, va a estar todo bien. No es que Daniel empatizó con alguien o cayó en gracia con alguien que de repente podía llegar a entender la situación. Dios le dio gracia a Daniel, le dio influencia a Daniel sobre una persona que era incorrompible. Sobre una persona que no tenía sentimientos, sobre una persona que estaba despojado de toda libertad, sobre una persona que estaba despojado de toda voluntad. Porque el daño que le generaron para ese propósito del rey Nabucodonosor transformó completamente su vida. No había forma de torcer, porque no solamente estaba despojado de todo, sino que además estaba bajo amenaza, donde si no se cumplía lo que el rey decía, no había ningún problema de cortarle la cabeza. Ya lo había mutilado una vez, no hay problema en mutilarlo 2 veces. Ahora, Daniel pudo ver la gracia y la buena voluntad con el jefe de los eunucos. Por eso no es un detalle menor cómo fue la influencia de Daniel y cómo fue el poder de Dios operando en él. Dios puso a personas al lado de él que lo incentivaron. Dios puso a Daniel personas que lo rodearon y lo llevaron a entender y avanzar. Y no solamente eso, sino que Dios pudo ver con claridad, Daniel pudo ver con claridad cómo Dios iba a hacer las cosas. Ahora, cuando no se tiene en claro la identidad, como dije hace un rato, solo hay intenciones que no tienen fin y muchas veces ni desarrollos. Pero su identidad y su determinación por lo santo, potenciado por esos amigos, lo llevó a entender cómo dar cada paso y a entender cuáles iban a ser los resultados. Cuando el jefe de los eunucos le muestra o le cuenta o le habla sobre el temor de que su cabeza corría riesgo si no sucedía lo que ellos hablaban, dice que entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Y luego de 10 días, en el versículo 3 dice, compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Es interesante porque Dios dice que derramó sobre Daniel gracia y buena voluntad. Ahora Daniel nos habla de gracia, primeramente de acceder y de caerle en gracia a un eunuco, cosa que era imposible, y buena voluntad, no solamente de caerle en gracia, sino de entender cuál era la situación del eunuco. Sabía cuáles eran los temores del eunuco, sabía cuáles eran las problemáticas que podían llegar a suceder y sabía cuáles eran las limitaciones. Ahora ahí parece como que Daniel se quiere cubrir, ¿no? Uno puede pensar, bueno, Daniel ahí se estaba cubriendo y diciendo, bueno, mirá, si en 10 días no pasa nada, hacé como quieras. Danos la comida del rey, danos el vino del rey y está todo bien. Pero sin embargo, Daniel estaba entendiendo y estaba aplicando esa buena voluntad, ese saber cómo manejarse, esa prueba, ese desafío de decir, probá por 10 días. 10 días nada más. Danos 10 días de comer legumbres y aguas. Y en el 10º día, después de los 10 días, comparanos. Traernos a nosotros 4, ponernos con todos los demás nobles y fíjate la diferencia que hay.
Esa identidad, esa convicción, es lo que lo lleva a poner a prueba al eunuco. Cuando el poder de Dios interviene, no importa cuáles sean los imposibles, no importa quién sea la persona que esté adelante, no importa cuáles sean los recursos que falten. Cuando Dios empieza a intervenir, es ahí donde uno empieza a ver el poder de Dios manifestarse. No hay una propuesta que se pueda realizar, no hay un proyecto que se pueda realizar si no hay reino, si no está la intervención de Dios. Las cosas no pueden suceder si Dios no interviene. Y Daniel tenía en claro eso. Entendía que la intervención de Dios iba a ser lo que iba a transformar. Lo cual lo llevó a que este eunuco en solamente 10 días vea cambios fuertes en cada uno de ellos. Consintió pues, dice el versículo 14, con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Probó con ellos 10 días, gracia y buena voluntad. Los recursos del cielo se empiezan a aplicar cuando uno empieza a entender la identidad. Los recursos del cielo se empiezan a suceder, se empiezan a hacer palpables cuando uno se define por Él. Cuando uno se define por lo santo. Cuando uno se define y entiende cuál es la misión que Dios está poniendo en nuestros corazones. Dice, y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. En esos 10 días, el jefe de los eunucos pudo ver el poder de Dios interviniendo en ellos. Pudo ver que la prueba que le había puesto era real. Pudo ver cómo los recursos de Dios se empiezan a hacer real cuando uno obedece a la visión de Dios, cuando uno se agarra a la visión de Dios, cuando uno se abraza a la identidad de Dios. Ahora, no solamente eso, la historia no termina ahí porque dice que Dios derramó sobre ellos todo conocimiento y toda inteligencia. Hoy en día el conocimiento es poder. No por eso a veces el conocimiento se hace difícil para algunos, o sea, es inaccesible. Pero cuando las autoridades encuentran personas que tienen conocimiento, buscan agarrarlos y llevarlos. Dios derramó sobre ellos conocimiento e inteligencia. La inteligencia es la capacidad de manipular, de utilizar el conocimiento. La inteligencia es la aplicación del conocimiento y es la habilidad y capacidad de hacer algo con facilidad, acierto y velocidad. Los recursos de Dios intervienen por la causa o por causa de Cristo y la Iglesia, por causa de que el mundo pueda conocer a Dios y su salvación. Dios interviene, sus recursos intervienen, su conocimiento y su sabiduría interviene cuando empezamos a entender cuál es el propósito con nuestras vidas, cuando empezamos a entender cuál es nuestra identidad, cuando empezamos a comprender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ese poder que interviene nos lleva a lugares y escalas que no podemos imaginar, pensar ni desear. Ese conocimiento y ese poder es lo que nos lleva a entender cuáles son los pasos que tenemos que dar, cuál es la manera que tenemos que conducirnos frente a las adversidades. Es ahí donde empieza a suceder lo imposible. Daniel tenía en claro su identidad era Dios, su identidad era Jesús, su identidad era lo que Dios había puesto en su corazón. Y eso le llevó a avanzar y a saber enfrentar las adversidades. Eso le llevó a eliminar y a cancelar cualquier tipo de resignación. Ahora lo interesante es que cuando el jefe de los eunucos los lleva
frente a Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos en el versículo 19. Dice, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. ¿Con qué se encontró Nabucodonosor? Con 4 personas completamente diferentes, completamente superiores a todos los demás. Entre toda esa cantidad de personas que tenían ahí, de nobles, que los estaban preparando para que le sirviesen al rey, se encontró con estos 4. Con estos 4 que propusieron no contaminarse, con estos 4 que se definieron frente a las adversidades, con estos 4 que entendieron su identidad. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Tu identidad en Jesús y la fe lleva a que tu vida experimente y sea 10 veces mayor, 10 veces mejor en todo tipo de asunto. Daniel entendía cuáles eran los pasos que tenía que dar. Cuando el poder del Espíritu empieza a intervenir en nuestras vidas, por causa de nuestra identidad en Jesús, por causa de nuestra entrega, por causa de nuestra apertura, es cuando Dios empieza a transformar. Es cuando Dios empieza a derramar los recursos. Es cuando Dios empieza a hacer aquello que es imposible. Derramó sobre ellos inteligencia y conocimiento. Derramó sobre ellos capacidad. Derramó sobre ellos sabiduría. Y no solamente capacidad y conocimiento, sino 10 veces más que todos los demás. 10 veces más que sus personas más inteligentes, magos y astrólogos que rodeaban al rey. Es por eso que nuestra identidad en Jesús nos lleva a hacer lo imposible. Y eso imposible no tiene que ver con nosotros. Lo que estaba sucediendo con Daniel no era solamente para beneficio de Daniel. Lo que estaba sucediendo con Daniel tenía una misión que iba más allá de lo que estaba sucediendo en el lugar. Iba más allá de la problemática de estar bajo esclavitud. Dios derramó recursos por causa del pueblo de Dios. Dios derramó recursos por causa de lo que se venía, por causa de Cristo, por causa de lo que iba a suceder, por causa de que el mundo pueda conocer a Dios. Entonces, por eso cuando nos identificamos en Cristo, es ahí donde Dios empieza a transformar nuestras vidas. Es ahí donde Dios nos empieza a dar esa capacidad. No para ustedes, no para que hagan buenos negocios, no para que estén al lado del presidente, no para que ocupen buenos lugares de trabajo, que seguramente puede llegar a suceder, sino para que transformen una realidad, para que transformen a las personas y puedan conocer a Jesús. Todo lo que sucede, todo lo que Dios, todos los recursos de Dios es por causa de las personas. Es por causa de que el hombre se pueda acercar a Jesús. Es por causa de que cada una de las personas pueda encontrarse con la salvación. Ahora es necesario entender, discernir cuál es tu identidad. Es necesario que por esa identidad definirnos a no contaminarnos y definirnos por lo santo frente a toda adversidad. Porque cuando eso sucede, cuando hay claridad, cuando hay un corazón entregado, es ahí donde Dios empieza a derramar de sus recursos. Es ahí donde Dios empieza a hacer lo imposible. Es ahí donde Dios empieza a cambiar nuestra naturaleza. Con un propósito claro, que el mundo pueda conocer el amor de Dios. No es por nuestra causa, no es por tratar de vivir mejor, no es por superar las circunstancias o las problemáticas, sino que es para que el mundo pueda conocer a Dios. Nabucodonosor pudo ver en ese momento a Dios. El eunuco pudo ver el poder de Dios. Y aquellas personas que estaban rodeados por ellos pudieron ver cómo Dios estaba interviniendo. No se trataba de su fuerza, no se trataba de su rebelión, sino se trataba de la intervención del Espíritu Santo. Por eso, cuando hablábamos con algunos, pensábamos
en lo interesante de la propuesta que le hizo Daniel a este jefe de los eunucos. Le propuso 10 días. 10 días de poder probar a Dios. Y pensábamos en que muchas personas se encuentran desanimadas, resignadas, tristes, cansadas, con problemáticas, con circunstancias, con adversidades. Esta es la posibilidad y esta es la noche de poder probar a Dios, así como Daniel animó a otros a que puedan probar a Dios por 10 días. Esta noche te desafío a que por 10 días te propongas no contaminarte con aquello que te limita. ¿Qué es lo que te contamina? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te impide avanzar? ¿Qué es lo que te cierra a poder tener un encuentro con Dios? Pecado, limitaciones, vicios, amistades tóxicas, desánimo, resignación, cansancio, tristeza. ¿Qué es lo que te limita o qué es lo que está contaminando tu corazón? ¿Qué es lo que te impide poder vivir el poder de Dios completamente y plenamente? Ahora, para este desafío es necesario que en esta noche te identifiques plenamente con Él. Y que tomes, a partir de ese identificarte con Él, decir, mi corazón te pertenece, Dios. Mi corazón te pertenece, Jesús. Te entrego mi vida. Tomes la decisión de definirte. 10 días donde busques la presencia de Dios, donde pongas en primer lugar la casa, donde busques abrir tus oídos para escuchar lo que Dios te quiere hablar, donde tomes tiempo para leer la palabra, donde tomes momentos donde no dejes y permitas que lo que te contamina influencie tu vida, donde puedas abrirte durante 10 días a que Dios pueda transformar tu corazón. Es interesante que Daniel tenía en claro lo que Dios puede hacer. Es interesante que nosotros tenemos en claro lo que Jesús puede hacer con tu vida. Por eso hablamos de esta prueba, por eso hablamos de que puedas probar durante estos 10 días no contaminarte con aquello que te limita, con aquello que te impida encontrarte con Dios. Tu identidad en Jesús cancela toda adversidad. Y cuando te propones no contaminarte, vas a ver el poder de Dios actuando en vos y contagiando a los demás. Tu vida es el medio para que el poder de Dios se manifieste, no solamente en tu entorno, sino en la historia de la humanidad. Lo que Dios quiere hacer con vos, el propósito que Dios tiene con vos, no es para que te vaya bien a vos o para que superes una depresión o para que superes una situación conflictiva o para que salgas de un conflicto económico, sino que su causa va más allá de tu persona. Su causa va para transformar a los que necesitan a Dios, para que otras personas puedan conocer a Dios, para que el mundo pueda conocer la salvación. Te invito a que si realmente querés conocer a Dios y querés lo que Él tiene preparado para vos, te pongas de pie. Y que sin distraerte puedas cerrar tus ojos y decir, y pensar, y pedirle a Dios, y pedirle al Espíritu Santo, que pueda abrirte los ojos y mostrarte qué cosas te están limitando. Qué cosas están contaminando tu relación con Dios. ¿Qué cosas te están llevando a resignarte y a simplemente hacer las cosas porque te obligan tus viejos o porque viniste toda la vida a la iglesia? ¿Qué cosas te llevan a ese estado de resignación donde decís, esto no es para mí? ¿Qué cosas contaminan tu corazón y te llevan a alejarte? ¿Qué
¿Qué cosas te están limitando a conocer ese poder tan grande? A discernir tu verdadera identidad en Jesús. Ahora, si vos no te identificás con Jesús, si vos no lo conocés o creés que nunca lo conociste, esta es la noche para que puedas decir: Señor, te pongo a prueba. Me pongo a prueba y abro mi corazón para poder conocerte. Abro mi corazón para que tu vida me transforme. Abro mi corazón para que tu presencia, para que tu poder, para que tu amor transforme, traiga libertad y traiga paz, para que la salvación de Jesús se manifieste en tu vida. Daniel propuso primeramente en su corazón no contaminarse. Y hoy nos desafiamos como jóvenes no contaminarnos con las cosas del mundo, no contaminarnos con aquello que quiere limitarnos, no contaminarnos con el pecado, no contaminarnos con aquello que nos trae limitación. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Qué es aquello que te está limitando y te está cerrando? ¿Qué es aquello que te está resignando? Esta es la noche para decirle: Señor, te lo entrego. Esta es la noche para decirle: Señor, quiero ver tu poder, quiero ver tu presencia manifestándose en mi vida. Van a haber adversidades, las hay. El libro de Daniel no termina en el capítulo 1. El libro de Daniel continúa. Y Daniel y sus amigos tuvieron que definirse a lo largo de toda su historia, a lo largo de toda su vida. Tuvieron que definirse frente al horno de fuego, tuvieron que definirse frente al foso con los leones. Esta es la noche para que puedas definir tu corazón, tu vida, por lo santo. Por eso te desafiamos que en estos 10 días puedas, cada mañana, antes de arrancar el día, durante el día, decirle: Señor, no quiero contaminarme con aquello que me limita. Que en estos 10 días de prueba, porque entendemos lo que Dios puede hacer, te lo tomes en serio y puedas decir: Señor, quiero probarte, quiero conocerte. Porque tenemos una visión, porque Dios tiene una misión para vos, la cual es llevar el Evangelio a todo el mundo, la cual es llevar la palabra de Dios a todas las personas, la cual es influenciar en esta sociedad para transformar corazones y para que el hombre, tus amigos, tus conocidos y aquellos que vas a conocer puedan tener un encuentro con ese amor, con ese poder que viene solamente de Jesús. Ahora, si realmente querés esto para tu vida, te voy a hacer una invitación más. Si realmente aceptás este desafío de proponerte en tu corazón no contaminarte con aquello que te limita, te invito a que pases acá adelante. Te invito a que vengas acá adelante y le digas: Señor, me propongo en lo más profundo de mi corazón no contaminarme con aquello que me limita. No se va a tratar de fuerzas, no se va a tratar de intentar cambiar algo por propia voluntad, sino que se va a tratar de buscar en cada momento de tu día, durante estos 10 días, su presencia y su poder. Se va a tratar de que en cada momento de estos días, porque
arrancamos mañana, el lunes volvemos al trabajo, algunos a rendir exámenes, otros a la facultad, otros a la rutina. Pero que en cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pueda decirle: Señor, llévame, enséñame a no contaminarme con aquello que me limita. Vos sabés cuáles son tus limitaciones y vos sabés cuáles son aquellas cosas que contaminan tu corazón. Esto tiene un propósito y esto tiene un fin. Y vas a ver cómo Dios va a derramar sobre tu vida recursos, va a derramar sabiduría y va a derramar conocimiento. Dios lo quiere hacer con vos, pero va a arrancar con vos y va a empezar a afectar a todas aquellas personas que te rodean. Abrí tu corazón al Señor, abrí tu corazón a Jesús y empezá a decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y en esta noche hago pacto con vos. En esta noche me presento ante tu presencia y pongo a tus pies toda limitación, todo aquello que contamina mi vida, todo pensamiento, toda resignación, todo pecado, todo vicio. Lo pongo a tus pies y me propongo en lo más profundo de mi corazón no contaminarme más, para que tu presencia, para que tu poder empiece a operar en mi vida. Lo que Dios quiere hacer con tu vida no termina acá. Lo que Dios quiere hacer con tu vida no es simplemente para que vos estés mejor. Van a haber adversidades, van a aparecer problemáticas, pero cuando nos identificamos día a día con Jesús, estas adversidades, estas problemáticas se transforman en oportunidades. Así que esta es la noche donde Dios va a derramar sobre vos los recursos, donde Dios va a derramar sobre vos su Espíritu Santo, donde Dios va a derramar sobre tu vida poder para avanzar.